Voy. Adelante. Te diría bueno, pues el ChatGPT pues es muy técnico y a mí a lo mejor me gustaría nada más añadir como el por qué hacer las cosas, ¿no? Eh, Creo que todos los que estamos aquí buscamos un mundo mejor de alguna u otra manera, intentamos tener un país mejor, una ciudad mejor, y de repente me di cuenta que en lo poco que yo podía como influir para tener, en este caso, una ciudad mejor era en el ámbito que conozco, que es el ámbito de el urbanismo, la arquitectura, el espacio público. Y sobre todo desde que fui papá, me di cuenta que quería dejarle una mejor ciudad a mis hijos y bueno, a los hijos de mis amigos, sí, a la gente que quiero. Y ese ha sido mi empeño, intentar hacer una mejor ciudad, más amable, por muchas cosas que ustedes conocerán igual que yo. Me doy cuenta o he llegado a la conclusión de que una ciudad más amable, más humana, más solidaria, da mejores seres humanos. O sea, el mejor ejemplo lo conocemos todos en la ciudad, bueno, uno de los mejores ejemplos es la ciudad de Medellín en Colombia, donde de ser la ciudad más violenta del mundo, hoy no aparece en la lista de las 100 ciudades más violentas. Y esto fue básicamente por cambios urbanos. No tuvo nada que ver con que metieran más policía, como a veces lo pensamos erróneamente, sino con hacer una ciudad más humana, más justa, más solidaria, más vivible, más caminable, más incluyente, que es un término fundamental en esto que hacemos. Entonces ese ha sido como el afán de mi vida, dejar una mejor ciudad para la gente que venga después que nosotros, ¿no? Y pues a eso me he dedicado y espero algún día colaborar con algo. Muy bien. Gracias, Álvaro. Eh, pues estamos en tus manos. Cuando gustes, déjame poder permiso para compartir Sí, por favor, Chavito. y somos todos tuyos. Bueno, oigan, en cualquier momento que algo de lo que digan no estén de acuerdo, quieran intervenir, yo creo que lo mejor, como lo entiendo, esto es como un diálogo. Confío mucho en aquella idea de la construcción colectiva del conocimiento de Paulo Freire. Entonces, bueno, vamos juntos hoy construyendo conocimiento. A mí me toca un poco llevar la batuta, pero en el momento que quieran me interrumpen. Entonces voy a empezar, chavo, a compartir. Gracias. Ya se ve, ¿verdad? Ya se ve. Nada más A falta. ver, a mí se me ocurrió a partir de lo que platiqué con Chavo, Si quieres, hablar. Eduardo, perdón la interrupción, si quieres darle al de compartir la presentación abajo para poder ver solamente en la parte. Sí, déjame, es que Ándale. ya, este, como comentaba, a partir de lo que pues he platicado tantas veces con Chavo y más para preparar esta plática, se me ocurrió esta idea. Ahí luego me dirán si lo que se me ocurrió está muy sonso o tiene sentido. Y quiero reivindicar exactamente esto, el espacio público como un ámbito de libertad. Entonces, por ahí va a ir lo que quiero platicarles hoy. Sí me parece importante mostrarles parte de lo que hemos hecho o cómo hemos intentado crear este ámbito de libertad en el espacio público. Entonces, también verán ejemplos de proyectos que hemos hecho, que algunos ya los enumeró Chavo. Bueno, yo vislumbro o entiendo el espacio público como el lugar y la oportunidad para sanar algo que nos afecta muchísimo a nuestras ciudades, que es el dolor urbano, ¿sí? Entendiendo que el dolor urbano no es más que el reflejo del dolor humano. El espacio público es capaz de ayudar a mitigar lo que le duele a la ciudad y por ende lo que le duele a sus habitantes. Un poco lo que decía de
híjole, la violencia que vivimos en las ciudades tiene que ver con el espacio público que tenemos, ¿no? Y lo voy a ir desglosando. Según Guillermo Dascal, el espacio público puede cumplir distintas funciones en la ciudad, al extremo de que es factible con encontrar posiciones externas y contradictorias que lo conciben como un espacio de aprendizaje, según Joseph Isaac, un ámbito de libertad, que es por donde nos vamos a ir, que es una idea de Habermas, o un lugar de control, que ya ven que Michel Foucault, pues su especialidad era el control, ¿no? Álvaro, Benja levantó la mano para una A intervención. ver, Fíjate, Álvaro, que en el caso de los espacios para las bicicletas, se les ocurre poner un espacio para bicicletas en una calle angosta de doble sentido y pegado a avenida. Está aquí ajá, a una cuadra de tu casa. sí, Y luego todo Avenida Guadalupe, después no sé cómo se llama la calle donde está el Atlas Chapalita, hasta el periférico, sí, quitaron un carril de cada lado. Entonces, si vas tú del Atlas Chapalita a periférico, en horas pico duras hasta 20 minutos y es un espacio muy pequeño. Entonces, el dolor humano ahí es, ¿por qué no lo hicieron en una calle lateral que no afecte tanto al tráfico? sí. Fíjate, Benjamín, que a mí me invitaron en Tuxtla Gutiérrez a hacer un proyecto, pero de ciudad. Aquí creo que el problema, las ciclovías en sí les veo mucho sentido, pero el problema es que las hicieron donde Dios les dio a entender y no hicieron una planificación completa de la ciudad. En este proyecto que te digo de Tuxtla, nosotros lo que hicimos, nunca se llevó a cabo, fue determinar áreas o calles donde, por ejemplo, una calle la prioridad es el transporte público, la paralela la prioridad es el transporte privado, la que le sigue la prioridad es el transporte, el peatón y el ciclista. Entonces, haciendo una trama donde defines cuál es la prioridad de esa calle, es como puede funcionar. Lo que no puedes hacer, que es, creo que es el error en Guadalajara, es haber metido transporte público, transporte privado, peatón y ciclovía en una sola calle. O sea, creo que ha sido un error de planeación, pero aún así creo que hay cierta virtud en las ciclovías, ¿eh? ¿Y qué Bueno, dices? perdón. No, que muchas gracias. Mira, si quieren, vamos siguiendo. En otras palabras, el espacio público es un ámbito o escenario, y esto es un poco lo que comentas, de la conflictividad social, que puede tener una función u otra, dependiendo de los pesos y contrapesos sociales y políticos, y quisieron del espacio público, que es un tema muy fuerte, un mecanismo de control social. Pero también existen ejemplos que lo entendieron como una esfera pública, donde la comunidad se enfrenta al Estado definiéndose como un espacio de libertad. Y ahorita vamos a ver ejemplos, ¿no? Por ejemplo, no sé si se acuerdan de esto, fue cuando este fotógrafo Spencer Tunick tomó el zócalo de la Ciudad de México para hacer sus fotos de desnudos y vean cómo el espacio público se vuelve un espacio, no digo que porque sean desnudos y ni eso sea un mérito, pero se vuelve un espacio de libertad, a diferencia de esta fotografía, donde fue un evento del gobierno y el espacio público lo toman los coches de los políticos, ¿no? El mismo espacio, el Zócalo en la Ciudad de México. El espacio público es un componente fundamental para la organización de la vida colectiva, integración, estructura y la representación, que eso es algo que se nos olvida, la cultura, la política de una sociedad. Este es otro momento en que se tomó el Zócalo con el subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Otro momento en que se tomó el Zócalo, la imagen pasada era de grupos de izquierda, esto es creo que de la marea, bueno, de esto de la marea rosa, de grupos de otra orientación política, ¿no?
De allí surge la necesidad de entenderlo como uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía frente a la ciudad, el derecho al espacio público, porque permite reconstruir el derecho a la asociación, a la identidad y a la polis. Creo que este es un tema no menor de cómo vivimos hoy día en una ciudad como Guadalajara, donde no existe en el ejercicio real el derecho al espacio público. Creo que es algo, como les decía, de lo que yo he intentado hacer en mi vida. He intentado pelear por este derecho al espacio público. Esta es una imagen de, pues todos se acordarán, de aquellas, las mujeres o las madres de Plaza de Mayo en Argentina, que eran madres de desaparecidos durante, de las dictaduras argentinas. Cuando estuve en Argentina, me tocó estar en esta plaza y miren lo que hicieron. Le pusieron una reja para que la gente no se acerque a la Casa Rosada. Y bueno, aquí era una manifestación por aquel submarino que desapareció argentino y murieron 44 personas. Pero fíjense cómo se limita la libertad, ¿no? Se pone una reja para que la gente no se pueda manifestar. Es como la peor afrenta que hay a la idea de ciudadanía, de polis y de espacio público. Y otra cosa interesantísima que es el espacio público puede ser una doble reivindicación. La primera cuando se habilita o implementa el espacio, cuando este surge de una reivindicación a partir de una demanda ciudadana por el derecho a la ciudad, que es un poco el ejemplo de Paseo Alcalde. Cuando nosotros propusimos el Paseo Alcalde, lo primero que nos dijeron fue, y disculpen la expresión, pero así nos dijeron, pinches arquitectos están locos. Esta reivindicación que intentamos hacer y a la cual se fue sumando mucha gente de demandar un espacio público, creo que es la primera reivindicación, ¿no? Y la segunda, cuando se convierte en un lugar para la expresión de diferentes grupos de la sociedad. Aquí en el Paseo Alcalde ha habido, y sigue habiendo por suerte, muchísimas, hay ferias de libros, hay expresiones hay un buen apoyo de la Arquidiócesis de Guadalajara con el padre Tomás de Híjar. Entonces se han hecho muchos eventos ahí. Entonces, esa es la segunda reivindicación. Nosotros le decíamos al gobierno, a ver, nosotros ya hicimos el espacio, a ustedes les toca dotarlo de contenido. Un espacio público sin contenido también es un espacio muerto, ¿no? Este es un fenómeno tapatío que se ha convertido en un fenómeno mundial, que es este colectivo que se llama Hilos, de sangre de mi sangre, que es una reivindicación por las mujeres desaparecidas, en general por los desaparecidos, pero sí con mucho énfasis en las mujeres. Lo dirige y lo creó una escultora que se llama Claudia Rodríguez de aquí de Guadalajara, y creo que ha sido una reivindicación del espacio público importantísima. Esto es parte el colectivo Hilos, que ahora, como verán, bueno, en estas imágenes ha estado en muchos lugares del mundo, muchos, de verdad muchos. Bueno, y esta es otra cosa que yo he venido reflexionando. El nivel de democracia de una sociedad, de respeto, de inclusión, de seguridad, de vida urbana, de empoderamiento, de civismo, el avance real en derechos humanos, la relación con la naturaleza y el medio ambiente y hasta de libertad, se puede leer en sus espacios públicos. Normalmente cuando andamos nosotros de turistas y visitamos una ciudad, si ustedes se fijan, el 90% de lo que vemos es el espacio público de esas ciudades. Y, por ejemplo, lo que les acabo de mostrar de la Plaza de Mayo en Argentina, cuando yo la vi, me quedó clarísimo cuál era el nivel de democracia, de respeto, de inclusión, de avance en derechos humanos, inclusive esto de la relación con la naturaleza. O sea, una ciudad donde hay muy poca naturaleza es que le importa poco. Entonces es muy interesante cómo se puede leer todo esto en los espacios públicos de una ciudad, ¿no?
Esto es en Chile, cuando el movimiento que llevó a Boric al poder. Bueno, no sé si hasta aquí hay algo porque empezaría con un tema que va completamente ligado a este tema del espacio público, pero que ya habla de la calle en sí. Aquí Adriana tiene la manita levantada, mi querido Ah, Álvaro. muy bien, Adriana. Álvaro, muchas gracias. Pues comentarles que pues todo esto que mencionas me resuena muchísimo porque pues nosotros somos de Toluca, Estado de México. Ya, Y pues todavía queda ahí familia y vamos frecuentemente, pero híjole, es una tristeza verdaderamente ir porque pues mientras vives en un lugar, pues no lo ves, ¿verdad? Pero ahora que vamos tan esporádicamente, es una ciudad tan triste y hoy día tan abandonada, tan gris, sí. que coincido contigo, refleja, ¿verdad? Refleja todo lo que pasa en el ambiente político y social. Y pues es muy triste para mí que soy de allá. Y por ejemplo, mis hijos no quieren ni pisarlo porque no les gusta absolutamente nada, a pesar de que son de ahí. Y todo esto, si te fijas, Adriana, es una lucha bueno, lucha no quiero que se oiga a violencia pero es un trabajo de todos los ciudadanos, ¿no? Yo siempre les digo a los políticos, bueno, Liz los trata más que yo, pero a mí me toca tratarlos, y les digo, a ver, lo que tú tienes, esta nueva agenda, que si se fijan ya la manejan todos los políticos bueno, oigan a Verónica Delgadillo, oigan a Pablo Ujú. Lemus, desde Enrique Alfaro, bueno, es más, desde Aristóteles ya se hablaba, ya estaba en la agenda política el espacio público. Y como yo les digo, a ver, esto no es ningún mérito tuyo. Lo único que estás haciendo es siendo coherente con la agenda ciudadana. Es decir, la lucha por el espacio público es una lucha de los ciudadanos que los políticos, cuando tienen cierta sensibilidad, que sí creo que sea el caso de algunos políticos jaliscienses, cuando tienen esta sensibilidad, lo único que hacen es implementarla, pero no es ninguna, digamos, no es ninguna concesión, ninguna prebenda, es simplemente ser sensible a los derechos que tenemos, ¿no? Y sí, Y Toluca, perdóname, pero sí, coincido contigo. no, y lo que nosotros pensamos es amor, amor a tu tierra, que puedas eh, aportar algo. Sí, y por eso te digo que vivir en esta lucha, Adriana, pues es bastante, primero, no se acaba nunca, y segundo, cuando logras estos pequeñitos eh, triunfos que ahora voy a mostrar, la verdad es que es muy satisfactorio, ¿no? Bueno, pues imagínense cómo titulé este texto, que es La calle es la frontera entre países en guerra. Uf. Álvaro, Y dime, Wow. tengo un comentario. sí, Fíjate que ahorita que hablabas que las calles tengan contenido, ahorita recuerdo una búsqueda que me pidieron para un administrador de una plaza ajá, y ponían como ejemplo Andares. ya, Decían, oye, quiero un administrador que tenga la experiencia en que la plaza tenga contenido. Y ahí es cuando vemos ya la competencia entre las diferentes plazas comerciales de cómo tienen más contenido dentro de la plaza, ¿sí? así es. Y Pero es fíjate, mucho de lo que estás hablando ahorita. Y por otro lado, la vía recreativa a mí me encanta porque realmente te sientes, híjole, pero increíble, vas con tus mascotas, ves quién va en grupo de patines o quién en bicicleta y quién corriendo. Entonces yo creo que ahí sería una, de veras, muy buena expresión de lo que es tener esa libertad de ocupar el espacio público sin que nadie te diga nada, ¿sí? sí, mira, pones dos ejemplos muy importantes, Benjamín. El primero es esto de Andares. El problema es que Andares es espacio privado. No sé si se acuerdan aquel escándalo de que en Andares corrieron, sacaron de la plaza unos indígenas. El único argumento es que eran indígenas y los corrieron. Entonces, es espacio público, digo privado, perdón. Y el otro ejemplo que pones que es una maravilla es quizá
A mí cuando vienen amigos extranjeros les pido que estén el domingo aquí en Guadalajara para llevarlos a la vía recreativa. Es la vía recreativa más grande del mundo. Superó, la vía recreativa es un invento colombiano que Sí. inclusive la chava que lo operó allá, que ahorita se me fue el nombre, ay, bueno, fue la que vino a asesorar aquí, pero Guadalajara superó por mucho lo que se hizo en cualquier lugar del mundo. Y sí, es exactamente si te fijas, es un ámbito de libertad, que es un poco a lo que va esta charla, ¿no? El espacio, la vía recreativa es, yo lo pondría como el mejor ejemplo de el espacio público convertido, aunque solo es el domingo por la mañana, de un espacio público como un ámbito de libertad. Bueno, y esta es una frase de Álvaro Siza, que es el gran arquitecto de Portugal, premio Pritzker, que decía, en el aspecto general y como persona, significó una enorme liberación, una gran alegría, supuso recuperar la calle, porque la experiencia de la calle estaba prohibida. Él habla del régimen de Salazar en Portugal. Estaban prohibidas las manifestaciones, pero también las reuniones e incluso los juegos en la calle, que esa es otra reivindicación que tenemos que hacer, ¿no? Recuperar el lugar que creo que por la edad que tenemos todos los que estamos aquí, vivimos en esa Guadalajara donde podías jugar en la calle. Y miren, por ejemplo, esta imagen de un pueblo mexicano, no sé si alguien lo ubica. Bueno, si no es Tlacotalpan, Veracruz, pero vean qué interesante. Sí se ve mi cursor, ¿verdad? Sí, los colores. No, y sobre todo, fíjate la generosidad que hay. Primero hay Ujú, un área verde, luego una buena banqueta y ujú, luego el portal. El portal es un espacio privado que se convierte en público. O sea, el límite de propiedad viene aquí, pero la gente cedía este espacio para la ujú, comunidad. ¿Por qué? Porque en Tlacotalpan, como un poco en Guadalajara, pasan dos cosas. O llueve desaforadamente o hace un ujú. calor del demonio. Entonces, bueno, en un gesto de solidaridad se hacían estos portales para que si estaba lloviendo o está lloviendo, la gente se meta ahí y se hace calor también. Y es un poco lo que hemos o queremos también reivindicar, ¿no? Esta generosidad urbana. Bueno, este es un ejemplo de unos tapetes Wow, mexicanos puestos en una plaza pública. Ay, no me acuerdo de dónde, pero creo que es en Bélgica. wow. Y esto es aquí en México. Pero es otra vez convertir a la calle en un espacio público, ¿no? Y Ujú. bueno, el problema ahorita es que la separación entre, o sea, yo lo que digo es que también hay, bueno, ahorita lo voy a decir más bonito, entonces mejor se lo digo. La Ujú, separación entre el espacio público y el privado no es solo un hecho tangible, físico, es de igual manera un hecho simbólico, semántico y lingüístico. Hemos asignado a la calle una serie de valores y sentidos que le explican, desde el refranero popular, desde el lugar común y la frase hecha, y que por lo mismo reflejan una percepción compartida. De tal manera, una mujer de la calle es una mujer pública, de todos, abierta a la ciudad, pero cerrada a sus ciudadanos en el ámbito privado, en el ámbito del hogar. Aquí lo que quiero comentar es cómo la calle, el término calle, normalmente se usa de una manera peyorativa y digamos, es Pues, como mal calificativo, ¿no? ujú. Esta es una plaza, la Plaza de Mayo en Madrid. Este es un día normal. En Europa, que como todos ustedes saben, la vivienda es muy pequeña, el espacio público se convierte en el espacio de vida, de convivencia. Y esto es, les digo, un día normal de una plaza normal en Madrid. ujú, En contraposición, una persona hogareña es alguien que hace su vida en privado, que conserva vínculos con el exterior, pero que fundamentalmente lleva una vida dedicada a su familia, a su hogar, al espacio doméstico y cerrado al exterior, a la calle. Un hombre callejero jamás podría suponerse
como un ejemplo de virtud, así como un perro callejero implica la impureza, el no tener orígenes, el ser público, pero también el no tener dueño. La calle, lo público, puede ser una metáfora también de la libertad. Miren otro ejemplo interesante, esta playa, esta que es la Plaza de Comercio en Lisboa, que es preciosa. Veanla para qué servía en los 60 y para qué sirve ahora, ¿no? Estas son reivindicaciones que ha hecho la gente por ganar el espacio público. Entonces, el espacio público es el espacio de todos y por lo mismo de nadie. Es la manifestación espacial de nosotros mismos, pero a la vez nos es ajeno. La calle es el lugar de corrupción, el encuentro con lo prohibido, con el peligro, con lo desconocido, con la intemperie. Pero también, y esto es como la complejidad del entendimiento de la calle, pero también resguarda en sí un aprendizaje. Me eduqué en la calle, decimos, ¿verdad? Es sinónimo de una educación dura, de libertad. Es la metáfora de la autoformación, del hacerse a sí mismo, del haberte construido una personalidad en las situaciones más adversas y en la soledad. Miren, por ejemplo, esta, pues no sé si llamarle calle, más bien parece un paseo peatonal en Holanda. Wow. La casa también es la familia. Me saludas a todos por casa. ¿Cómo están en tu casa? Y eso se refiere a toda tu familia, aunque ya no compartan el mismo techo. La casa y la calle se comunican por puertas y ventanas, por balcones y terrazas. La casa y la calle hablan un mismo idioma en dos distintos continentes, con dos contenidos distintos. La necesidad del hombre hace la calle y separa la casa de las otras casas unidas por la calle. La calle somos nosotros, el umbral que separa y une simultáneamente. Ser un niño de la calle es ser un desterrado, un error de la sociedad, una herida colectiva. Es un golpe de realidad saliendo del mundo idílico del hogar, del calor. La calle es fría y está poblada de acechanzas. La calle es el mundo real, la crueldad, los niños pidiendo limosna, los niños de nadie que nos confrontan a todos. Y estas son diferentes imágenes de esto, de la calle cuando es el espacio de público de la manifestación ciudadana. La calle Reforma en la Ciudad de México. La calle es también el poder, el espacio de disputa por la dominación del territorio. La calle es la frontera entre países en guerra, el río desbordado en la tormenta. Quien sea dueño de la calle es el dueño de todos sus habitantes. Los vecinos estamos tejidos en la trama de una ciudad. Los ciudadanos se unen entre ellos por la calle. Cuando los vecinos toman la calle, ellos son los dueños de la ciudad, de su espacio y de su vida. Echarse a la calle es manifestar la democracia. Ganar la calle es ganar el flujo del propio destino y la posibilidad de revertirlo. Cuando la gente sale a la calle y se manifiesta y opina, la ciudad gana. La calle sin gente es la derrota de la ciudad. Ah, qué bonito. No se puede salir a la calle cuando la calle es el lugar del dolor urbano, del miedo colectivo, cuando la calle está ganada por la policía que nos defiende, cuando a la justicia se la sigan llevando de calle. No se puede ser callejero hasta que no le devolvamos a la calle y al espacio público su valor de escenario colectivo para las múltiples representaciones, hasta que la gente no vuelva a salir al parque porque es un parque, porque es su parque, perdón, hasta que la violencia no se vaya cuando recuperemos la ciudad. Miren aquí la importancia de un árbol en la ciudad, ¿no? Y ya para terminar un poco esta parte, volveremos a callejear, a callejonear, cuando sepamos que la manera de disminuir la inseguridad es aumentando la vida urbana, que son los lugares menos concurridos los más peligrosos. Y cuando recuperemos la calle, veremos que la gente
misma actúa como vigilante informal de un espacio socializado. Porque no importa quiénes seamos, la calle es nuestro origen y nuestro destino como seres urbanos. Bueno, aquí quiere alguien hacer una intervención porque ya pasaría a otro tema. ¿Alguien que quiera comentar algo y me sirve para ir a servirme más café? Sí, si se trata de que te sirva más café, yo aporto. Eh, Ahí Fíjate, los escucho, voy por café de veras aquí. sí, Alvarito, la verdad, yo no me había imaginado eh, cómo esta breve visión, o sea, breve por el tiempo que se tomó en hacerla, pero la magnífica, eh, bueno, hay una frase de Frank Lloyd Wright que dice, cada gran arquitecto es necesariamente un gran filósofo, un gran poeta que interpreta, que debe ser muy bueno en interpretar su parte original de lo que es su tiempo, de lo que es su día, de lo que es su época. Y ahorita acabamos de ver una visión filosófica de lo que es la calle versus la calle, que me dejó a mí realmente con la piel chinita, querido hermano. Ah, pues muchas gracias, Chavito. Y bueno, citaste uno de los grandes arquitectos de la historia de Estados Unidos, que es Frank Lloyd Wright, ¿no? Y que sí, es mira, no sé si todo el mundo sea así, chavitos, y todos los arquitectos, pero a mí sí me gusta reflexionar lo que hago. Tú sabes que sí soy un gran lector, que es una de mis pasiones la literatura. Mm. Y bueno, también pues uno tiene que terminar escribiendo lo que va pensando, ¿no? José Manuel también tiene una intervención, levantó la mano. Ah, sí. Luego Sí, Shona. mira, Álvaro, pues muchas gracias por tu reflexión. Es muy importante. Yo creo que, al menos personalmente, nunca había entendido, hasta ahora que lo mencionas, de esa gran relación y equilibrio que hay entre los espacios públicos y lo que es nuestra casa, nuestro hogar. Y ciertamente a mí me dejó una gran lección cuando en época de pandemia los balcones se convirtieron en los Eh, agentes comunicadores entre la gente, porque ciertamente en muchas ciudades, sobre todo tú decías en España, Madrid y otras ciudades en España, pues la mayor parte de la gente viven en departamentos. sí, Entonces se comunicaban a través de los balcones, porque no lo podían hacer de otra manera. Estaba prohibido, estaban cerradas las calles, pero los ganones, por último, mi reflexión, los ganones son los que están en la calle porque muchas festividades se hacen en las calles con grupos importantes, con mariachis importantes, sí, visten las plazas de sillas y con lo necesario para ciertos eventos, y los ganones son los que se animan a ir a las calles y sí, no los que se están quedando en sus casas por miedo a la inseguridad. Ciertamente hay que retomar las calles, tienes toda la razón. Hay mucho que ver en Guadalajara, por ejemplo. Yo soy de Jalapa, Veracruz, ah, ya, y es una ciudad también muy bonita muy, que vale la pena visitar y que vale la pena salir y disfrutar. Lamentablemente, pues siempre uno anda con el miedo de decir, oye, ¿qué pasa si salgo? Me pueden robar, me pueden secuestrar, qué sé yo. Y entonces dejamos de salir a la calle, siendo que es un espacio donde nos podemos sentir con libertad. Ese es mi comentario, Álvaro. no, Muchas gracias. muy bien, José Manuel, pero fíjate, de lo que dices, lo increíble es que si dejamos de salir a la calle, dejamos de ejercer nuestro derecho ciudadano y además dejamos de ejercer la democracia, ¿sí? No salir a la calle es un acto de renuncia a muchos de nuestros derechos. Y lo comentas muy bien. Hoy en día en Guadalajara
pasan muchísimas cosas en la calle, ¿eh? Y esto sí es, digo, yo no soy partidista, no me gusta ningún partido político, pero sí creo que es un logro de estos gobiernos que le han dado mucho énfasis al espacio público. Y para terminar, porque ya vi varias manitas, vean lo que se está haciendo ahorita. Se está arreglando la Plaza de la Liberación, la Plaza Tapatía, la Plaza de la República que está aquí atrás. Se está arreglando el espacio público, se le está invirtiendo muchísimo. Ujú. Sigue Shona, luego Liz, luego Benja. Gracias. Álvaro, muchas gracias por hacerme a mí entender lo del urbanismo. Tengo casi 30 años casada con Charlie y Sí, pues y hablan del urbanismo. Decía, pues, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Como tú me hiciste entender el día de hoy que es de una manera preciosa, poética. Me encantaría ver las imágenes un poquito más, como que vas brincando rapidísimo. sí. Pero de verdad, yo sé que tienes tanto tesoro que compartirnos que estás como con el tiempo medido. Muchas gracias, Álvaro. No, al contrario. Ahora yo. Bueno, abonando a lo que comentabas ahorita, Álvaro, respecto al espacio público, yo nada más como anécdota, una de mis cuñadas no vive aquí en Guadalajara desde hace 30 años Ajá, y vino hace unos meses. Tenía como 10 años que no venía a Guadalajara y ella luego notó la ciudad eh, pues distinta, ¿no? Dice, wow, dice, yo no recuerdo Guadalajara con tanto arte en la calle, sí, porque si nos damos cuenta, en el espacio público hay muchas esculturas, hay bastante arte, o sea, que está a la mano de todos los ciudadanos y también noto que hay muchos árboles. ya, Veo la ciudad más limpia, veo la ciudad muy arbolada y en los espacios públicos con mucho arte a la mano de todos. Entonces, yo creo que a veces nos pasa que no nos damos cuenta porque tenemos ese cerdo de que todos los días pues ya estamos acostumbrados a ver lo mismo y no valoramos un poco este esfuerzo. Pero la verdad es que en nuestra ciudad poco a poco se ha hecho más linda. Creo que nos falta pues mejorar el transporte público, pero bueno, esa ya es otra historia. Pero sí, sí, abonando a que eh, hemos mejorado, la verdad. La ciudad sí, sí, ha mejorado bastante. sí, sí, Ese es coincido mi contigo. comentario. Ujú. Benja. Fíjate, Álvaro, que yo tengo varias percepciones con respecto a la calle, ¿sí? Tienes tu casa aquí en el fraccionamiento Camino Real y Sí, hace como unos 4 años nos robaron a las 6 de la tarde. sí, Y digo, no me explico cómo nadie pasó, cómo nadie vio que alguien se metió y estaban sacando cosas de aquí de la casa, ¿sí? Entonces, a partir de ahí hice un chat de la calle, ¿sí? ajá, Pero ahora nos convertimos en que si vemos a algún extraño, ya todos están diciendo, oigan, ahí está una camioneta, ya tiene media hora. O sea, ya nadie quiere salir a la calle ahora. Y, y lo más increíble es que antes todos los vecinos nos conocíamos, sí, pero empezaron a llegar vecinos y ya no los conocemos. Y cuando se hace una invitación pública para qué poder hacer del parque, cómo lo podemos hacer más nuestro, sí, nadie va. O sea, nadie se compromete, nadie participa. Entonces, eh, se está haciendo una calle muy sola, ¿sí? O sea, no es como en el pasado que una calle y hacíamos la posada con burritos, con los peregrinos y todo. Eso ya no existe, ¿sí? Y el parque, que es algo público de todos los colonos, y tampoco se participa, ¿sí? Entonces, nos encerramos más. Esa es la realidad. y eso, Benjamín, es contra lo que hay que pelear. Mira, tú bien sabes que hay dos, bueno, hay muchos miedos, pero hay dos maneras de entender el miedo. La primera es el miedo real y el segundo es el imaginario. Si Ujú. tú te fijas, y bueno, Chavo, que sabe más de estos temas que yo, sabrá que lo que más vende hoy en día en el mundo es el miedo y el sexo, ¿sí?
Fíjate cómo llega al poder un imbécil retrasado mental como Donald Trump, acusando el miedo. O sea, pon un enemigo, en este caso los migrantes mexicanos, latinos, tal, y entonces eso te va a dar muchos votos. Hay que luchar contra el miedo imaginario, pero la manera de luchar es eso, retomar la calle, ¿no? Pues, Pensaba, Chavito, que me falta la parte como de ejemplos de cómo todo este rollo lo hemos intentado convertir en realidad. Entonces, no sé si le doy y después tenemos otro momento de plática. sí, Alvarito, y aquí es como tú nos digas, porque también nos ha pasado con cuando tenemos invitados tan interesantes como tú, que nos regalan como que la continuidad de la sesión en caso de que se quede, eh, Sí. este, o si nos la aventamos ahorita, tú pon el ritmo, nosotros estamos realmente abiertos a ti, a tus tiempos y como tú nos marques. Mira, a mí se me hace padrísimo que estemos interviniendo todos, pero déjenme, si quieren esto lo vemos rápido, ya vi la hora, son casi 8:30, o sea, nos queda media hora. Lo vemos rápido y luego lo comentamos. Ah, Bueno, esta es una frase mía. Nosotros concebimos nuestro trabajo como la traducción de los anhelos de la gente en términos de espacio. O sea, trabajamos con los anhelos de la gente, ¿eh? Eso es el material con el que tenemos que trabajar. Y miren, bueno, este es un ejemplo rápido. Quise poner algo que es privado, o sea, que es para un cliente privado, porque si no todo lo demás sería público. Por esto es Colinas de San Isidro que hicimos para Grupo San Carlos. Estos son los bocetos que hice antes de hacer esto. Aquí la idea es que había un tanque del CIAPA que querían que tapáramos y entonces lo que yo les dije, bueno, mejor convirtamos esto que parece un espacio residual en un espacio público, ¿no? Entonces este es el render de lo que pretendíamos hacer. Aquí reutilizamos polines del ferrocarril que ya cuando le cambiaron de madera a los polines de concreto, pues había un montón de madera que sobró, pero además era una madera que ya tenía pues 80, 60 años a la intemperie y resistiendo trenes, entonces ya no había mucho que pensarle si iba a aguantar, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hicimos fue esto y hicimos estas como mamparas y creamos este espacio público para la gente. Esto es privado, les digo, bueno, privado, esta parte no, esta es pública, la caseta de control está más adentro. Mm, Pero es regalarle a la gente un parque en lugar de dejar un espacio residual, ¿no? Bueno, y esto es lo que ya comentaba Chavo, una obra que nos tocó hacer, que es el puente y el paseo lineal Matute-Remos. Fíjate que una frase que usamos en la oficina es que la infraestructura urbana es un pretexto. Cuando ganamos este concurso del Matute-Remus, siempre dijimos que este era un pretexto para hacer ciudad. Ese es el objetivo. Mi objetivo no era, evidentemente había que resolver un problema vial, pero ese no es el objetivo. Esa es la necesidad. El objetivo fue crear un paseo lineal. Y bueno, pues aquí es una cosa técnica porque es muy curioso, pero si ustedes se fijan, el Matute Remus es un puente que tiene estas columnas, ahorita la vamos a ver, pero el puente no está agarrado, porque de repente de esas cosas que uno lee y que parece que no sirven para nada, pero sí sirven, una de las cosas que más le llamó la atención a los españoles cuando vinieron a América es que ellos venían en unos barquitos y su cama pues estaba en el barquito, entonces cada vez que se movía el barco se movía la cama y descubrieron que las hamacas no, las hamacas tienen una cosa que se llama oscilación pendular, que es el barco se mueve así y la hamaca se mueve más lento. Entonces yo le dije al ingeniero calculista, oye, ¿y esto no lo puedo aplicar en un puente? Otra vez me volvieron a decir lo de pinche arquitecto, estás loco.
Pero después nos metimos a estudiarlo y nos dimos cuenta que sí tenía lógica. Si el suelo se mueve así, la hamaca va a oscilar más lentamente. Entonces, es el principio, y eso sí creo que hoy en día sigue siendo el único puente atirantado del mundo que tiene este principio. Y lo que ven abajo es el otro principio muy básico de cuando yo jalo algo, echo mi cuerpo para atrás para que el peso de mi cuerpo me ayude a la hora de jalar. Esto es pues el modelo que fuimos haciendo del Matute Remus, y véanlo en esta vista, cómo los apoyos que pesan muchísimo no están así, los dejamos caer. ¿Para qué? Para que el propio peso del cuerpo jalara el puente, ¿no? Y bueno, pues este puente nos ha dado muchas satisfacciones porque se ha convertido en un ícono de la ciudad. En algún momento cuando inauguraron, le dimos cierto seguimiento a en cuántos anuncios había salido, en cuántos videos musicales. Lo único malo es que eran puros videos de música, ¿cómo se llama esta música espantosa? Corridos tumbados. Ándale, exactamente, y de banda norteña, pero de lo horrible, porque hay una que no es tan horrible. Bueno, pero pues se utilizaba, les digo, le perdimos la cuenta como a los 3 años de que se inauguró y llevaba más de 20 videos y bueno, anuncios, ya ni les digo. Ahorita van a ver una foto que me gusta mucho y les voy a platicar por qué. Pero bueno, ¿para qué ha servido? Además de este paseo lineal que quedó abajo, pues aquí se hacen rutas ciclistas, se hacen conciertos, se hace maratón, el maratón de uno de los tantos maratones de la ciudad de Guadalajara se corre por ahí, ¿sí? Se hacen eventos públicos. Bueno, y otra cosa que siempre he dicho es muy bueno tener muy buenos fotógrafos de tu obra. Yo pienso que esta foto es mejor que la obra. Wow. Y bueno, pues, y estas fotos, la mayoría son de gente que las toma y me las manda, ¿eh? Una sí, algunas son de fotógrafos profesionales, pero muchas son de gente que pasa, toma la foto, luego me la manda. Eso que, bueno, esas fotos son de la parte de abajo, que les digo que era muy importante, ¿no? Miren esta foto, por ejemplo, del espacio, de lo que se generó abajo. Y esto les decía. Me gusta mucho esta foto, no por los modelos, sino porque se utiliza. Yo siempre le digo a la gente, a ver, si vas un sábado en la tarde y no encuentras a una quinceañera tomándose fotos, a unos recién graduados, a unos novios que se van a casar, mm, creo que es imposible eso. O sea, siempre hay gente tomándose fotos en el Matute Remus. Y aquí una cosa importante es estos hitos urbanos, el valor real que tienen, y eso sí lo aprendí de esto que comenté poco, pero que fue de mi trabajo con Fernando González Gortázar, es ayudan a dar identidad a la ciudad. Y eso tiene un valor gigantesco. Que crear elementos que nos ayudan a identificarnos como tapatíos, pues tiene un gran valor y creo que eso es como el mayor beneficio o la mayor satisfacción que hemos recibido de este proyecto, ¿no? Este es otro proyecto que hicimos muy interesante porque cuando se hizo el famoso concurso del Mercado Corona, nosotros le entramos, no ganamos el mercado, pero lo que sí ganamos fue esta idea de decir, oye, pues es una locura que yo salgo del mercado y me caigo a este rampa de acceso al túnel que existía. Y nuestra propuesta era aventar 3 cuadras para atrás la rampa, o sea, hacerla para atrás y crearle una plaza enfrente del Mercado Corona. Esto es como estaba, ¿sí? No ganamos, les digo, el concurso del edificio, pero sí les gustó esta idea al ayuntamiento. Creo que era Ramiro quien, sí era Ramiro el que estaba de presidente municipal, y nos compró la idea y esto fue lo que quedó. Esto es lo que hay ahora enfrente. Bueno, esto es tantito antes de llegar porque también, como nos echamos cuadras para atrás, ganamos esta calle peatonalizada o semi-peatonalizada, ¿no? Esto sí ya es, en lugar de esa
posentrada que veían al túnel, esto es lo que hay ahora. Y fíjense que es curioso. Nosotros pusimos todas las bancas posibles. ¿Qué nos falló? Que debieron de haber sido más. No sé cómo, pero más. Vayan cualquier día en la tarde a enfrente del Mercado Corona y se van a dar cuenta la cantidad de gente que hay. Y esto es simplemente lo mismo, ¿no? Así hace falta espacio público y cuando tú le das a la gente espacio público bueno, yo quiero decir que de calidad sin parecer mamerto, pero cuando le das espacio público de calidad, la gente lo toma. Esta plaza, digamos que si tiene algún problema es que tiene demasiado éxito y no por virtud nuestra, sino por necesidad de la gente, ¿no? Bueno, estas son imágenes de lo mismo, pues creo que de haber un túnel ahí, a ver, esto sí hubo una ganancia, ¿no? El arbolado en el espacio público fundamental, ¿no? Bueno, y luego pusimos fuentes interactivas para que jugaran los niños. Realmente prenden poco las fuentes, pero bueno, ese es otro tema. Sí, exacto. Otra de las cosas que decimos es, sabemos que trabajamos con el material más intangible, contundente, que es el material de los sueños. Tienes que entender como arquitecto, y más cuando trabajas en temas urbanos, que tu material tu material de trabajo es el material de los sueños. Lo que la gente sueña, no es el ladrillo, no es el concreto, son los sueños. Y bueno, esta es quizá la obra de la que me siento más contento, que es, bueno, todo mundo se acuerda, espero, de la calle 16 de septiembre, alcalde, Ay, sí. ¿Cómo no? que yo la tengo chavito en mi mente, o cuando fuimos ya a analizarla, como de estas bolas del desierto que se las lleva el viento, pero grises. Para mí sobre el paseo de alcalde, unas bolas grises que pasaban. Digo, sí me van a creer porque se acuerdan, la catedral tenía una banqueta de 1,20. Yo digo que tú salías de catedral todo, este, en una introspección después de haber asistido a una ceremonia religiosa y salías así, dabas 2 pasos y te atropellaba un camión, Un ¿no? camión. Ajá. Sí. En esta calle pasaban 62, bueno, aquí se ve en la foto, 62 rutas del transporte público. Y bueno, es muy larga la historia de cómo sí se logró. Yo nada más diría que fue sensibilidad. Mira, yo lo que digo es, a terco no me van a ganar y creo que es una de las virtudes de mi oficina. A terco, empecinado, estar friegue y friegue no me van a ganar. Entonces, bueno, empezamos, tenemos buena relación en ese momento, bueno, hoy en día también, con el secretario de Infraestructura, que era el ingeniero Roberto Dávalos, se lo propusimos a Roberto y fueron 6 años de terquedad, pero ahí está. Entonces, esto era la Avenida Alcalde, ¿no? Así era. Vean las banquetitas, y esta es la parte de banquetas grandes, ya cerca de los dos templos. Y miren, esto es lo que pasó. La verdad es que, híjole, esto sí, y yo no digo que es una conquista nuestra, es una conquista de la ciudad, de los ciudadanos. Es convertir a la calle, a una de las calles más violentas en términos urbanos, en una calle, no sé si la han recorrido, pero es súper tranquila, súper amable, ha cambiado completamente la vida del barrio. Y otra vez, esa es la satisfacción más grande que uno puede recibir, ¿no? Muy concurrida. Sí, muy concurrida. Pero sobre todo a mí lo que me gusta es que se ha humanizado mucho la zona. Miren, esto es lo que les digo de catedral. Si se fijan aquí dejamos un detalle que es, dejamos lo que se llama un testigo de dónde estaba el atrio. La catedral realmente siempre tuvo un atrio pequeñito, pero bueno, de eso a la banqueta de 1,50, ahora se pega con la plaza, ay, ¿cómo se llama la plaza de enfrente? Hoy se me fue el nombre, pero bueno, comparte de la Cruz Plaza de la Liberación, Álvaro. la de la Liberación de la de atrás, ¿no? Es la de atrás.
Sí, esta es la Plaza de los Laureles. Sí, y se pega, fíjate, ya, ahora sí tenemos un atrio, ¿no? O un espacio digno en el edificio más importante de la ciudad. Ujú. Y bueno, esto es lo que pasa hoy en día. Ujú. Bueno, esto creo que era la pandemia porque traen mascarilla, pero Cubrebocas, ujú. también pusimos fuentes. Miren, esta imagen y quizá esto, si a mí cuando estábamos haciendo el paseo alcalde, esto era lo que yo soñaba, esto, ¿sí? Ujú. Una señora paseando a su bebé en la carriola en un espacio verde. Y bueno, por suerte se pudo hacer. Y creo que sí le cambió, no solo la imagen, que eso me preocupa menos, sino la vida a la ciudad. Se han dado un montón, también sirve como espacio, por ejemplo, es ¿cómo se llama? Una exposición de arte huichol, ¿no? Ujú. Aquí pusieron unas esculturas que, independientemente de que me gusten o no, pues para eso sirve el espacio. Esta escultura de José Force, que también lo Ujú. pusieron y que se convirtió, como dicen hoy en día, en un lugar instagrameable, ¿no? Ujú. Las fuentes. Y esto es lo que ha pasado, fíjense qué interesante. De repente pequeños hostales, hotelitos, pero de una escala muy humana, ¿no? Esto era una casa abandonada y vean lo que ha pasado. Y han pasado mucho más cosas, se han abierto cafés, restaurantes. Esta imagen es la que les digo que es lo que yo soñaba, ¿no? Y miren, me gusta mucho esta imagen porque es comparativa. Lo que había en el 2015, que lo raro de la foto es que casi no se ven coches, lo que pasó en cuanto inauguramos el Paseo Alcalde en el 2018 y bueno, esta última foto del 2023, ¿no? Y sí, realmente creo que hubo un gran cambio en la vida urbana. Otro proyecto de los que mencionó Chavo, que son otros de esos retos que cuando te los ponen enfrente dices, ay, Dios mío, no sé si voy a ser capaz, pero pues me tengo que aventar, ¿no? Si no, ¿para qué está uno en la vida? Y este fue convertir el periférico, si se acuerdan, no tenían ni laterales, era increíble, ¿no? No tenían continuidad las laterales. Y nos piden hacer un sistema de transporte colectivo. Aquí los logotipos que ven, este es el de mi oficina de Chauri Morales, este es de Ricardo Agras y este es de Cuadra Arquitectos. Fue un proyecto de Cuadra Urbanistas, perdón. Fue un proyecto tan grande que tuvimos que hacer varias oficinas, que trabajamos a gustísimo, somos grandes amigos, pero aquí lo que yo me siento muy contento es que ya se hizo un estudio y el tiempo de demora de la gente se disminuyó en porcentaje en 40 minutos. O sea, este sistema le regaló, le devolvió más bien a la gente 40 minutos de su tiempo. Y lo utilizan más o menos 450,000 personas al día, más que línea 3. Ujú. Y bueno, aquí es un poco el concepto, pero esto mejor me voy rápido. Nace de esta idea en algún lugar, digo, en muchos lugares, perdón, la señalética o el balizamiento de las paradas de autobuses así. Entonces fue un poco el principio que usamos para la estructura de las estaciones. Las tuvimos que hacer prefabricadas, ¿por qué? Porque estábamos en el periférico, por rapidez, por calidad, y la verdad tengo que reconocer aquí sí al ingeniero David Zamora, que es el director hoy en día de la CIOP, que la calidad de mano de obra y de construcción es extraordinaria. Sí, este es el sistema constructivo. Este proyecto sí realmente ha ganado muchos premios nacionales e internacionales, y una de las cosas por las cuales gana premios es porque tiene accesibilidad universal. Cada estación tiene 3 elevadores, ¿sí? Bueno, esta es la imagen que quisimos dar, y aquí hay un montón de factores que entran en juego. Por ejemplo, el que sea totalmente de cristal, vean, es porque lo vimos con las personas, esta secretaría que tiene un nombre rarísimo, de igualdad, equidad Ujú. sustantiva y tal. Sustantivo. Ujú. Esta mujer muy interesante que era la directora, que ya no es, bueno, y nos decía algo muy padre, no tiene que Paola haber, Lazo. perdón. ¿Estaba Paola Lazo?
No, antes de Paola. Mm. Ay, se me fue el nombre. Bueno, nos decían, no tiene que haber un solo punto ciego donde se pueda dar un acoso a las mujeres. Es el único sistema de transporte de América Latina, bueno, de América, perdón, que tiene lactarios. Ahorita los van a ver. Tiene lugares donde las mamás pueden amamantar. Yo digo que en una sociedad ideal no deberían de existir. ¿Por qué? Porque las mujeres pueden amamantar donde quieran. Pero bueno, en una sociedad como la nuestra hay que hacerle lugares especiales, ¿no? El derecho sería que amamantaran donde quisieran. Estos son los puentes peatonales, el uso de la gente es impresionante. Estos modulitos que ven aquí, son lactarios y baños, Mm. estos que se ven ahora más grandes. Esto es lo que pues normalmente tiene uno como imagen de las estaciones. Son estaciones muy largas, a veces miden 100 metros de largo, ¿no? Tela Pelaya. Fela Pelayo, exactamente, fue Fela y que bueno, pues ahí otra vez el trabajo en equipo, ¿no? Toda la gente de movilidad con Diego Monraz, toda la gente de Fela Pelayo, o sea, somos muchos actores, a veces a nosotros nos toca colgarnos la medalla, pero hay muchísimos actores que intervienen. Mario Silva, creo también. Ajá. ¿Perdón? Mario Silva, creo también. Ah, sí, Mario estuvo muy metido, Ajá. Patti Martínez, Pati la verdad es Martínez. que eran reuniones con mucha gente y pues trabajando mucho. ¿Sabes quién estuvo muy, muy metido? Hugo Luna. Ah, Hugo fue de los principales promotores y la verdad, Hugo se portó de maravilla con nosotros. Bueno, estas son imágenes. Bueno, esta me la voy a brincar. Este es algo que acabamos de terminar hace poco, que es el puente peatonal del Bosque Pedagógico del Agua. Esta era la idea que teníamos y bueno, creo que este ya lo han visto. Está ahí, une el Jardín Botánico de Zapopan con el Bosque Pedagógico del Agua. Esta era la maqueta, los renders que hicimos y esto ya es cómo se construyó. Y aquí, bueno, un principio muy simple. Esta calle de Acueducto aquí viene bajando muchísimo, trae una pendiente muy fuerte. Entonces lo que nosotros hicimos es, en lugar de poner el puente así, lo aventamos contra la pendiente, con lo cual no sé si les ha tocado transitarlo, pero tiene menos pendiente para subir mi puente que la calle, ¿sí? Porque nos fuimos por una cosa muy lógica, bueno, muy lógica, pero fue concurso y fuimos el único equipo que lo hizo, nos fuimos contra pendiente, con lo cual reducimos la pendiente de las rampas. Y es el puente ya terminado. Ya terminaron también el Jardín Botánico de Zapopan, que está acá y que vale la pena verlo, y el Bosque Pedagógico del Agua. Bueno, yo a veces, es más, una vez estando en este puente, en la obra, le decía a Miguel, mi socio, le decía, a ver, aquí lo que hay es de llamar la atención, no es cómo se nos ocurren estas locuras a nosotros, sino cómo hay gobiernos que las hacen. O sea, esto ajá, fue con todo el apoyo de Pablo Lemus, ¿no? Y luego de Frangi y ajá. todo su equipo, ¿no? Porque sí nos pidieron que fuera un puente icónico, un puente. Y miren, lo que yo creo y me da mucho gusto es que los gobernantes ya entienden que no pueden dar porquerías a sus gobernados. No puede ser un mendigo puente peatonal horrible como los de siempre. Pues, Horrible. tiene que ser un puente muy digno, un puente muy que mejore la imagen y que mejore la vida de la zona, ¿no? Bueno, otra idea es creemos en la arquitectura como la articulación espacial de un sistema de símbolos y valores de la comunidad, ¿no? Esto es de lo último que voy a presentar, es la plazoleta de Luis Barragán. La historia también es muy larga, se los voy a hacer breve, pero fue un proyecto que Luis Barragán quiso para el Palomar aquí en Guadalajara, nunca se construyó por diferentes motivos pero es de lo poco, todo el archivo de Luis Barragán no está en México, lo compró una empresa suiza que se llama Vitra
y fue el regalo de bodas del dueño de Vitra a su esposa Federica Zanco. El archivo de Luis Barragán no le pertenece a México. Yes. No Wow. podemos usar nada de Luis Barragán. Bueno, No. esto no estaba dentro del archivo que vendieron a Federica Zanco. Y entonces sí lo pudimos perdón, lo donó Vicente Chalita, lo donó, así, lo regaló a Guadalajara el proyecto, y a nosotros nos tocó reinterpretarlo en el siglo XXI. Esto era un proyecto de los 70 del siglo pasado, y bueno, nos tocó reinterpretarlo y construirlo, ¿no? Y le creamos Wow. una plazoleta. Estos son los renders que hicimos y este es cómo quedó. No sé si lo han visto en vivo, pero a mí me gusta mucho que se haya podido hacer esto en Guadalajara. Sí. Y bueno, se creó esta plazoleta que es el remate del Paseo Alcalde y que creo que quedó muy, pero de veras muy agradable. Y otra vez, miren, ahorita van a ver las bancas. Pablo Lemus nos dijo, oye, quiero bancas de a de veras, buenas para la gente. Y le dijimos, oye, ¿de madera? Claro, de madera, la gente se merece esto. Y esa mentalidad sí ha cambiado, ¿eh? En Órale. lugar de, bueno, pon las bancas más baratas que encuentres. No, Ajá. no, dijo, quiero cosas de calidad. Y bueno, esto es lo que se logró. O ya crecieron los árboles también. Y miren, por ejemplo, se hace cine al aire libre. Aquí se Ajá. presentó Pinocho de Guillermo del Toro, ¿no? Y esto es lo que Ujú. se ha logrado. Bueno, son ejemplos de algunas de las cosas que nos ha tocado hacer. Termino con una frase que me encanta y que creo que ha sido como un motor en mi vida, que es esta frase del gran Julio Cortázar que dice, yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal y como me son dadas. Si alguna cosa me gustaría que se quedara de esta charla, es esta frase. Wow. No acepten las cosas tal y como les son dadas. Siempre que hemos intentado algo, me dicen, arquitecto, es que así no se hace siempre. Yo digo, ah, bueno, por eso mismo, porque no se hace así, hay que hacerlo diferente. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Híjole. Sí. No sé si quieras dejar de compartir, querido Alvarito, para Sí, poder tener y comentar todos. a ver, déjame nomás, ya me perdí en donde dejo de Abajo, compartir. abajo en el botecito. Eso. Ya. Ahí está. Bueno, pues perdón por lo extenso de la charla, pero bueno. No, bueno. Tiene la mano levantada Carlos, adelante, y luego Benja. Sí, hola. Primero que nada, Álvaro, felicidades, gracias. Muy interesante tu ponencia. Fíjate que tuve la oportunidad de estar en una reunión con Juan José Frangi respecto al Mundial. Se habló del Mundial de fútbol que viene el próximo año a México y se espera más o menos, ma- digo, cifras preliminares entre 1 millón de visitantes a la ciudad y Ujú. una derrama económica de 20.000 millones de pesos, una cosa así, una frase, digo, una cantidad que comentaban por ahí. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Es bueno, es malo? ¿Va a sufrir la ciudad? ¿Es positivo? ¿Qué opinas al respecto en función de todo esto que comentaste? Mira, Carlos, yo creo que cualquier pretexto para hacer ciudad es bueno. Con ese mismo pretexto, Carlos, en Guadalajara, lo comenté hace rato, se está arreglando la Plaza de la Liberación, que por favor vayan a ver el nivel de calidad con que está arreglando. Hacía 40 años, eso es lo que no entiendo, 40 años que no se tocaba la Plaza de la Liberación, había filtraciones, todos los pisos estaban rotos, y entonces me gusta como pretexto. En Zapopan también se están haciendo cosas. A nosotros nos invitaron a hacer el Gran Parque Sur, que va a estar por ahí, por el Coli, y es un parque gigantesco, casi del tamaño del Parque de los Niños y las Niñas que está en el norte. Entonces, ¿qué tiene de virtud esto? Que el gobierno federal da dinero para mejorar las ciudades que son sedes del mundial y que pues ese dinero bien utilizado deja beneficios urbanos que a mí me parecen muy importantes, ¿no? Todos los pretextos son buenos. A mí sí me gusta el fútbol, sí soy futbolero, entonces, pues me parece bueno, aunque me choca la FIFA y todo lo que es la tranza y el negocio detrás del fútbol,
pero me gusta como pretexto, Carlos, y ojalá y Zapopan y Guadalajara, bueno, y toda la zona conurbada, tengan muchos beneficios de esto, ¿no? Claro, claro. Gracias. Adelante, Benja. Oye, Álvaro, la pregunta de los 50.000 millones de dólares, ¿qué harías en la Avenida López Mateos, prolongación? Mira, no está tan complicado, Benjamín, nos complicamos la vida un poco a lo güey. A ver, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es primero, mucho más ordenamiento, ¿no? Sí nos ha tocado participar en varias mesas de estudio de qué hacer con López Mateos y las soluciones no son tan complicadas. Primero, que de verdad los horarios que hay para la entrada de transporte pesado se cumplan. Otra, fíjate qué grueso, se hizo un macrolibramiento, no sé si lo han recorrido. Sí. Es, Carísimo, ¿eh? Muy caro. sí, pero es de primer mundo, sí lo ha recorrido. Sí, 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 A sí. ver, si los que transportan son productos que se van a vender, ¿por qué demonios no usan el macrolibramiento? Está caro, sí, pero por ahorrarse los no sé cuántos pesos, ¿qué te gusta? 300 pesos, le dan en la madre a la ciudad. Eso es una falta de conciencia de quien transporta productos, no de la ciudad, no de las autoridades. Como que creemos que toda la solución siempre está en las autoridades. No, usen que sea una norma que se cumpla, que usen el macrolibramiento. ¿Te imaginas cuántos vehículos dejarían de entrar por López Mateos? No solo López Mateos, ¿eh? Todas las entradas a Guadalajara están reventadas. Pero hablando de López Mateos, que usaran el macrolibramiento, otro, se tiene que hacer un sistema de transporte colectivo, eh, que ahí sí yo creo que es una línea de tren ligero y que creo que esa sí puede ir elevado. Un segundo piso vehicular no sirve de nada. De nada. Ajá. Y además la inversión es monstruosa, fuera es descomunal. Lo que debemos, bueno, y no sé, yo viví muchos años en el DF y luego volví y vi el segundo piso. Yo vivía en San Angelín. Bueno, el segundo piso pasa por el periférico que está colindante con el San Angelín. Destruyeron, mataron, asesinaron el barrio donde yo crecí de niño. Un pinche segundo piso. ¿Qué se tiene que hacer? Te digo, quitar todos los autobuses de transporte, un poco lo que hicimos en el Paseo Alcalde, todas las rutas de transporte colectivo, que eran 62, se quitaron y se metió línea 3 por abajo. Aquí hay que hacer una línea de tren ligero o de metro que vaya elevada y entonces imagínate cuántos autobuses de transporte público quitarías. La apuesta debe de ser por el transporte público, el peatón. Otra vez, López Mateos no tiene banquetas. Hay zonas sin banquetas. Y la bicicleta. Y desincentivar el uso del automóvil. Hecho, gracias. Y si hay recursos para hacerlo. A ver, si está la pretensión de hacer un segundo piso vehicular, pues imagínate si no se puede hacer un segundo, bueno, no sería un segundo piso, es una cosita así comparada con el así, de transporte público masivo y mucho más normatividad, ¿eh? Ujú. No sé si hay algo más, estamos en hora. Estamos Ujú. súper en hora, querido Álvaro. La verdad, me siento muy, muy orgulloso de ser tu amigo, No, muy, hombre, al contrario. muy agradecido de que hayas aceptado la invitación a estar aquí en el tanque, que nos hayas compartido con tanta pasión y con esa visión tuya, esto que yo creo que para todos fue así como mind blowing, o sea, eh, y, pues vamos a estar eternamente agradecidos contigo por esta charla y obviamente, como hacemos con todos nuestros invitados, extenderles la invitación para permanecer, quedarse en el tanque las sesiones siguientes como auditorio. Si deciden hacerlo aquí se trata, como lo acabas de hacer, de compartir. Nosotros nutrirnos de compartir como invitados o cada uno hace sus propias presentaciones con esta queriendo ser con esta maestría como la que tú nos has dado. Y pues son las 8, las 9 de la mañana, nosotros siempre Ujú. cerramos tempranito, querido Álvaro, y obviamente reiterando mi agradecimiento para contigo.
Y hay una frase del escritor Goethe que dice, yo le llamo a la arquitectura música congelada. Chica congelada, sí. Cuando tú ves arquitectura, es como ir, o sea, tú la ves, la admiras y disfrutas. Tiene su ritmo, tiene su color, tiene su temperatura, tiene todo. Gracias por compartirnos esta música contigo, querido Alvarito. No, pues más bien agradecerles a ustedes la atención, el tiempo. Mira, lo único que te decía, esa idea de que los arquitectos trabajamos de noche es cierta, entonces a mí las 7:30 de la mañana no es mi hora habitual, porque nos dormimos muy, y además ayer me tocó dar una charla en el Sí. Tequila Lab. Entonces, sí, no es mi hora habitual de estar platicando, pero agradezco muchísimo, mi querido Chavo, la invitación pues este público tan receptivo y que bueno, no pudimos intervenir más por el tiempo, pero muchísimas gracias por sus intervenciones, por la atención y bueno, el orgullo de ser amigo es para mí, mi querido Chavo. Gracias, amigo. Y aprovechando antes de cerrar, Miguel, también querido amigo, Chauri, se manda a disculpar, está de viaje, por eso no pudo estar también con nosotros. Así es. Vale. Pues Bueno, gracias a pues todos. un gusto, hasta Muchísimas luego. gracias. Gran Hasta viernes. luego. Gracias, nos Despierten. vemos. Bye bye. Excelente fin de Gracias. semana y Buen muchas fin de gracias, semana. Álvaro. Bye.